¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Surgen voces que exigen que Nadia Beller sea procesada por su traición al movimiento al socialismo, porque en diferentes entrevistas Nadia Beller termina revelando detalles de su traición al movimiento al socialismo y cómo daba información a Luis Fernando Camacho en el conflicto de 2019. Nadia Beller, quien fue candidata a diputada por el movimiento al socialismo en 2019 por Santa Cruz, relató cómo traicionó al entonces partido de gobierno cuando era aún presidente Evo Morales y se unió a Luis Fernando Camacho, a quien le compartía la información que obtenía de las autoridades de turno en vísperas de las elecciones de 2019. En una oportunidad, estando presente Luis Fernando Camacho a su lado en los días del paro, él le pidió que le diga a Álvaro García Linera que el ejército y la policía ya habían cerrado con él. Entonces Nadia Beller hizo aquello y eso le dio certidumbre a Luis Fernando Camacho de que no se estaba filtrando su información y que no lo estaban traicionando. Eso termina confirmando la confianza de Luis Fernando Camacho en Nadia Beller. Dijo también que tuvo que averiguar si Carlos Mesa había pactado con el movimiento al socialismo la nulidad de las elecciones. Contó que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera le contestó que algo de ello había. Ese mismo día que fue Luis Fernando Camacho, dijo que ellos querían que se anulen las elecciones, pero que también renuncie Evo Morales y que no vuelva a correr Evo Morales como candidato en las elecciones, y que Carlos Mesa había traicionado a Santa Cruz. Confesó entonces que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz estaba presente escuchando las conversaciones de Nadia Beller y el ex vicepresidente Álvaro García Linera. De la misma forma señaló que el exministro Carlos Romero generó un nexo con el ex concejal cruceño para intentar un acercamiento con Luis Fernando Camacho. A continuación escuchemos el relato completo de Nadia Beller, quien también dice que fue parte de la Comisión de Pacificación y ella misma se describe como un elemento clave para discutir la pacificación en el gobierno transitorio de Yanine Áñez y los sectores sociales. Además, en las imágenes se puede ver a Nadia Beller en las filas del movimiento al socialismo. Posteriormente se la ve en imágenes en el gobierno transitorio como si fuera parte de los elementos indispensables de Yanine Áñez y posteriormente se la ve en imágenes de la campaña a la presidencia de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Escuchamos el relato de Nadia Beller y luego continuamos. En una oportunidad, estando Luis Fernando Camacho a mi lado, en los días de paro, él me pidió de que le diga de que las Fuerzas Armadas y el ejército ya habían cerrado, el ejército y la policía ya había cerrado con él. ¿Para qué? Para que ver si es que él conocía de esta información. ¿Y qué dijo Álvaro García Linera cuando le dijiste eso? Que no había tal, que estaba todo controlado. Él dijo eso. Entonces eso le dio la certidumbre a Luis Fernando Camacho que no se estaba filtrando y que no lo estaban traicionando. Los militares a Luis Fernando. Otra cuestión que me tocó averiguar fue si es que Carlos Mesa había cerrado con él la nulidad de las elecciones. ¿Y qué sucedió ahí? Y me dijo que algo de eso había. ¿Quién te dijo eso? Álvaro. ¿Qué específicamente te dijo? Yo le dije, andan comentando los del movimiento cívico, los del comité cívico, de que Carlos Mesa hubiera negociado, a ver, textual, y esto ustedes lo van a recordar por lo que salió en la prensa. Los del comité cívico, y fue ese mismo día, esa misma charla, andan diciendo de que Carlos Mesa cerró con ustedes como ya se hablaba de fraude,
que se anulen las elecciones. Y fue justo cuando Camacho dijo de que le habían ofrecido la vicepresidencia a cambio de firmar, ¿recuerdan? Correcto. Cuando dijo de que Carlos Mesa había traicionado a Santa Cruz. Y empezaron a salir los memes y los pasquines de esto no es por vos y demás, ¿recuerdan? Sí. Es mucho abuso, moderate y cosas así, sacando con el rostro de Carlos Mesa. Entonces él me contestó que algo de ello había. Y ese mismo día fue que Luis Fernando Camacho dijo de que ellos querían que se anulen las elecciones, pero también que renuncie Evo y que no vuelva a correr Evo. Y que Carlos Mesa había traicionado a Santa Cruz. ¿Y qué te dijo Luis Fernando posterior a eso? Cuando le pasaste la información. Él estaba escuchando la charla. Él escuchaba la charla que vos tenías con Álvaro García Linera. Él estaba a mi lado. ¿Alguien más había en ese salón? ¿Solo ustedes dos? Sí. ¿A qué horas hacían esta charla? Ese día fue en la mañana. Al promediar las 10:30 de la mañana. ¿Y Linera sabía que vos hablabas con Luis Fernando o no? Sí sabía. ¿Y lograron hablar Luis Fernando con Linera en algún momento en esos días? Él supo desde antes de las elecciones. No lograron hablar. Luis Fernando me pidió ese día y fue el motivo de la charla. Lo demás fue accesorio para saber en qué terreno se estaba moviendo. Y bueno, esto ya lo dije en el programa de Carlos Valverde. Carlos Valverde me pregunta si es que hubo un pedido de acercamiento. Yo le digo que sí. Fue ese día. ¿Quién hace ese pedido? Luis Fernando me dice de que le diga, él tenía un plan, ese día él tenía una reunión con los policías y creo que era su plan B, porque él me dice, dile que nos podemos sentar, pero ¿bajo qué parámetro? Le digo, ¿qué es lo que se puede negociar? ¿Vos le decías esto a Luis Fernando? Yo a Luis Fernando, antes de hacer la llamada, y él me dice, confía en mí. ¿Bajo qué parámetro? Le pregunto, y él me dice que no persigan absolutamente a nadie que haya estado en este movimiento. ¿Qué es lo que yo deduzco? Primero te cuento por partes. Álvaro me dice que él no va a venir a esta negociación. ¿Por qué? Porque días antes Luis Fernando dice que la gente del gobierno lo había llamado para negociar y que él no iba a negociar, y él se refería a Carlos Romero. Él sí hizo un acercamiento por una persona de la alcaldía y que ahora está apoyándolo a Luis Fernando. ¿Quién? Carlos Romero. ¿Pero con quién? Pero decirlo, nadie lo estás diciendo. No es mi charla. Eso es algo que yo lo sé por Luis Fernando. No lo puedo probar. Ya, pero lo que te dijo Luis Fernando, ¿quién era ese nexo que hablaba con el gobierno de parte de la alcaldía? No hablaba con el gobierno, hablaba con Carlos Romero. Es algo que yo no puedo probar, entonces no me voy a referir a eso, sí. Es alguien, por lo menos para que quede en constancia, es alguien del Consejo Municipal de la alcaldía. Así es. ¿Es una mujer? No. ¿Es un hombre del Consejo Municipal? Sí. ¿Actual concejal? Creo que está desvinculado de la alcaldía. Ya sé. Se está dedicando a su campaña. Que está dedicado a la campaña de Luis Fernando. ¿Él tenía ese contacto con Carlos Romero permanentemente? Por medio de él es que y Carlos te piden Romero que se haga la negociación. Intenta acercarse en una primera instancia a Luis Fernando. Luis Fernando lo dice públicamente, luego Carlos Romero sale a decir que pruebe. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a poder probar, porque la llamada se hizo directamente del teléfono de este concejal. Entonces Luis Fernando iba a tener que quemarlo a este concejal para poder probar de que Carlos Romero había intentado acercarse a él. ¿Y él sigue ahorita en la campaña de Luis Fernando Camacho? Sí, claro. Entonces, ¿y Camacho qué te dice después? ¿Sigue confiando en él? Él me pide, sí, es parte de su equipo de campaña. Entonces Álvaro me dice, y desconfiando, que no iba a venir él a la reunión. Esto fue un día miércoles, que no iba a venir a la reunión. Y yo le digo, pero es que es una buena oportunidad para que esto acabe, y que aquí, que allá. Y él me dice, lo voy a mandar a Manuel Canelas. Yo le digo, pero ¿no lo ve usted como un menosprecio mandarlo a un ministro, dado la notoriedad que ya cobró Luis Fernando Camacho para estas alturas? Y él me dice, es un interlocutor válido. Si llegan a un acuerdo, yo lo voy a refrendar posteriormente. ¿Y cuál era el acuerdo supuesto? Y él me preguntó bajo qué parámetro. Yo le dije que no se persigue absolutamente a nadie. Ahora, la negociación iba a ser entre ellos dos supuestamente. Entonces quedamos en que el día viernes iba a venir Manuel Canelas o se iban a juntar en la ciudad de Cochabamba para ver si es que podía llegarse a algún término, ¿no?
Tal vez era justamente aceptar las nuevas elecciones sin Evo Morales. No sé qué es lo que hubiera propuesto Luis Fernando Camacho de esta reunión. Cuelgo con él y bueno, me despido de Luis Fernando porque él tenía la reunión con el alto mando de la policía acá en Santa Cruz, y esa misma noche él da el plazo de las 48 horas. Y yo le digo, sos un loco, ¿para qué me mandaste a hacer esa reunión? Y él me contesta, confía en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo deduzco? De que él tenía que él lo quería como un plan B por si es que le salga mal la negociación con los policías. Es lo que yo asumo. No es algo que se vio, entonces no es algo de lo que pueda prestar alguna certidumbre. Yo asumo que era el plan B. Las 48 horas. Nos quedamos ahí. ¿Qué sucedió? Todo el mundo hablaba y decía, se viene algo. Se viene un video, alguien del gobierno. Muchos decían que es un video del gobierno en narcotráfico, de alguien implicado en algo, Evo Morales diciendo algo. ¿Qué pasó en esas horas? Luis Fernando me dice de que bueno, ya como la policía ya estaba con ellos, me dice de que la policía, cuando aprende a las personas que supuestamente son autores de las muertes de Montero, les quitan los celulares, les revisan las mochilas y les quitan los celulares y se los entregan a Luis Fernando. Y Luis Fernando hubiese hecho hacer con la productora del actual destituido ministro de Defensa, que es la productora que le hace los videos, hubiese hecho hacer un video donde estaban las conversaciones con Juan Ramón Quintana, donde él los mandaría a hacer este tipo de acciones. ¿Quién te ¿no? dice? Me dice Luis Fernando, a mí. Vos no tenés certeza que yo jamás vi ese video. Entonces yo cumplo con transmitir eso. Y eso le decís a Álvaro García Linera. Sí. Antes del mitin que cabalmente iba a mencionar lo de ya había dicho que en 48 horas tenía para renunciar y que ya todo el mundo empezó a suponer que había el video. Claro, él dice que tiene 48 horas al día siguiente y que va a mostrar algo. Entonces a mí me preguntan qué es lo que va a mostrar. Y ya yo sabía que tenía que indicar aquello. Entonces, vos le decís a Álvaro García Linera. Entonces yo le digo de que había ese video. Y él me contesta, si es así, si es él el responsable, cae. No vamos a encubrir a nadie, que caiga quien tenga que caer. Linera hablando de Quintana. Fueron sus palabras, sí. Entonces, y me dice, ¿cuándo los va a mostrar? Supuestamente en otro cabildo y demás. Bueno, nosotros no vamos a renunciar, pero tampoco vamos a encubrir a nadie. Si es verdad, que caiga quien tenga que caer, me contesta. No sé si en la certidumbre de que no era así, o pensando justamente y en honestidad lo que me estaba diciendo, que caiga quien tenga que caer. Yo jamás vi ese video. Ese video nunca se mostró. ¿De cuántos eran tus charlas con Álvaro García Linera? ¿De cuántos minutos? No, minutos, era 5, 4, 2, 1, 10. 4 minutos. ¿Cuántas normalmente? veces al día? Una vez al día. No, no todos los días tampoco, cuando era necesario. No todos ¿chateabas los días con él por WhatsApp? No, bueno, pocas cosas y pocas veces. Pero lo vamos a llamar en los hechos de la revuelta de los 21 días, ¿chateaste con él? Sí, también. ¿Qué chateabas con él? Esto que te estoy comentando, estas cosas que te estoy comentando. ¿Y las reafirmabas por vos, cuando hablabas por vos? A ver, él me preguntaba para tener otra percepción, porque Carlos Romero siempre tendió a minimizar las cosas que pasaban en Santa Cruz. Entonces decían no, y creo que le hacían incurrir en los errores que luego sonaban a soberbia de Evo Morales, que decían son 4 gatos, han puesto pititas y se van a dormir a sus casas. Pero eso lo dijo Evo Morales. Exacto, por eso te digo, creo que él es el culpable de haberle hecho incurrir en estos errores. Entonces a mí me preguntaba, ¿hay harta gente? ¿Cómo están las cosas? Yo sí, está todo cerrado, hay harta gente, y le mandaba fotos inclusive que me mandaba Luis Fernando. Me decía, mandale esto para que vea que es contundente el paro. Yo le decía, no se puede salir en movilidad, lo cual era cierto, ¿no? Entonces a mí me pedían una percepción más honesta en su criterio de la que podía dar Carlos Romero. ¿Y te daba reacción, Linera, a todo esto cuando vos le decías el paro es contundente, no hay nadie que sale,
no hay ni el más que está saliendo, él te decía, wow, vamos a hacer esto, o se quedaba callado? ¿Qué te decía? Me decía de que no, nada, me agradecía por la información, y alguna vez que yo le pregunté, porque también las bases del Plan 3000 y demás presionaban para que los que éramos candidatos apoyemos y vayamos a los enfrentamientos y demás, yo le preguntaba y le decía ¿qué hay que hacer? Y él me contestaba, resistan, no hagan nada, no se enfrenten, eso es lo que quieren, replieguense a su lugar de seguridad, a su zona de confort, y desde ahí resistan, no hagan nada, no entren en la confrontación. Otra cosa que, y yo eso transmitía también a la gente para tratar de que no haya enfrentamientos dentro de la ciudad. No me daba muchísima pena lo que pasaba en Montero, lo que pasaba en el Plan 3000, de ambos bandos me dolía mucho porque era gente cruceña que se estaba enfrentando por política. ¿Los militares, tuviste contacto con ellos? No, pero era otro de los detalles que quería Luis Fernando que yo lo tenga al tanto constantemente, de si es que iban a sacar policías y militares en algún momento. Y todo el tiempo la respuesta fue no, nunca estuvo en sus planes sacar ni al ejército ni a la policía. El gobierno no tenía ese poder sobre los militares, porque se hablaba mucho que los militares cabalmente le decían no vamos a salir, no querían firmar el famoso decreto. No sé, honestamente, tengo que decirlo, no sé si es que no tenían la intención, pero a mí me manifestaban de que no habían contemplado esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos querían de que el movimiento cívico, el movimiento ciudadano fracase por cansancio, no por represión. Por represión hubieran quedado peor ante la comunidad internacional. Ellos querían que fracasen por cansancio. Es lo que yo percibo y es lo que a mí se me dijo. Entonces yo transmitía esta situación. ¿Cuándo fue el último día que supuestamente te pide Luis Fernando un posible acercamiento de hablar con el gobierno? Esa fue la primera y única vez. ¿Esto fue qué día? Del paro de los 21 días, el mismo día que él da las 48 horas. Fue la primera y única vez. Después jamás habíamos contemplado la posibilidad de que haya este acercamiento. Y como digo, capaz que ni siquiera estaba dentro de su interés tener esta reunión, sino que lo hacía como un plan B. Y hay que ponerse en sus zapatos. Imagínese, usted va a negociar con los policías y los policías le dicen no y te voy a denunciar. ¿Qué le queda? ¿Salir del país? ¿No le queda más? Correcto. Entonces era un plan B válido y coherente inclusive su pedido. Yo me puedo sentar a ver cómo anulamos las elecciones, pero con la condición de que no se persiga absolutamente a nadie. Me parece que no es absolutamente reprochable esa posibilidad. Nos trasladamos a La Paz, se llega a La Paz, ya estamos hablando Luis Fernando Camacho y el movimiento cívico sitiando La Paz. ¿Cómo son esos días? Bueno, cuando la primera vez que Luis Fernando va a La Paz, él comete un error gravísimo. Él me dice a mí que iba a ir la mañana siguiente y él se va esa misma noche. Entonces a mí me preguntan cuándo es que él va a venir, porque él ya dijo voy a ir a La Paz. Y yo les digo, se va esta noche, ya está volando. ¿Para qué? Para que no les dé lugar a juntar gente y para que crean que él bajó a la ciudad de La Paz sin ningún problema, para que no lo esperen. Y luego agarra, y eso yo lo charlo con el jefe de gabinete de Quintana. Y el jefe ¿Su nombre, te acuerdas? Sí, igual lo vamos a saber, está jefe de gabinete, Quintana, se va a saber quién es. Pero es una persona peligrosa, prefiero que ustedes lo deduzcan y no nombrarlo okay, yo. Perfecto. Es tanto más peligroso que el mismísimo. Y él agarra... ¿Estás temerosa de todo esto? ¿Tenés miedo? Todavía pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué cuando estás saliendo en los medios es porque te querés proteger? No. ¿Te querés proteger de una posibilidad que algo te pase después? No, siempre supe que el riesgo al que me estaba sometiendo y mi confianza está en Dios, no ando con seguridad y bueno, digo lo que estimo prudente en determinado momento. Yo no hablaba de estas cosas, por ejemplo, los primeros días que salieron las fotos. Yo simplemente dije que había ayudado en la pacificación y nada más. Ahora ya me atrevo a dar otros detalles porque creo que la situación del país ha cambiado. Creo que tenemos un ministerio de gobierno con mano dura que ha logrado sacar del país a estos grupos extremistas extranjeros que venían a amedrentar y que representaban realmente un peligro. Lo propio el trabajo que hizo. ¿Quién comandaba eso?
de los grupos extranjeros? ¿Quién lo comandaba? La información que teníamos de gente de inteligencia en la ciudad de La Paz es que la embajada de Venezuela, hay fotos, videos que yo tengo en mi teléfono que me pasaban de domicilios donde ellos se encontraban, que metían, sacaban cosas y demás. ¿Y cabalmente otro país estuvo involucrado o solo Venezuela? Bueno, habían cubanos, habían venezolanos, habían nicaragüenses. ¿Estaba Nicaragua también metido? La juventud sandinista estaba en Bolivia. ¿Sigue ahora o ya no? Según lo que vos tenés información. Según lo que yo sé, ya no están acá. Las FARC estuvieron acá. De hecho, las personas que supuestamente son autores de los crímenes de Montero son personas de las FARC, son ex miembros de las FARC. Salió públicamente aquello. Entonces, esa era la información que se manejaba en ese momento. Entonces hablábamos y cabalmente Luis Fernando arriba a La Paz con ese famoso encontrón que él tiene, enfrentamiento ahí con autoridades. Eso le estaba contando. Él me miente a mí, entonces yo cometo el error de decirle, va esta noche, y ese rato piden fotos de Asana, lo pide este señor, el jefe de gabinete, y él se equivoca, porque yo le mando eso, y recuerda que él muestra el celular y dice, tengo gente infiltrada en el MAS, y le muestra las fotos que yo le mando y que a mí me mandan. Y él le echa la culpa al de Asana La Paz y no se da cuenta que las primeras fotos salieron de Asana Santa Cruz, no salieron de Asana La Paz. Entonces él estaba echando la culpa a la persona equivocada. ¿Quién estaba echando la culpa? Luis Fernando le dice, vos vas a ser el responsable, mi vida tiene tu nombre, correcto, algo así. En el video. Pero no, las primeras fotos salieron de Asana Santa Cruz, no de Asana La Paz. ¿Y quién da esa voz de alerta? No tengo idea. A mí solamente me pasan las fotos y le digo, sos un mentiroso, ¿cómo vas a hacer eso? Mirá, metiste la pata y demás. Le paso las fotos y él, estando en La Paz, me dice, sí, tranquila, no te preocupes. Él mismo sabía que había poca gente afuera. Y yo le digo, hay poquísima gente afuera, no había ni 10 personas. Yo creo que si es que él hubiera querido salir en ese momento, a lo mucho le abollaban una movilidad. El problema es de que, bueno, atreverse a una situación de esas es complicado, ¿no? Y como dicen, las cosas pasan por algo. Y sí, las cosas pasan por algo. Él no sale, pero previo a eso él me miente y me dice otra vez que ya estaba, antes de decirlo en un comunicado, en el video, él me dice, ya estoy en la ciudad, me sacaron por atrás y demás. Yo, ya, qué bien. Y ese rato fue cuando yo le digo, no, ya se acabó, para que se vaya la gente, pues, ¿no? ¿Era solo él o el movimiento cívico entero? No, los otros líderes. Era él, su primo, Jorge Justiniano y alguna otra persona más. No pasaban de 5 personas que estaban aquí con él. Waldo Albarracín, todos, ¿cómo estaban? ¿Qué hacían en Nadie sabía que Luis Fernando iba a viajar esa noche. Todos esperaban que él viaje al día siguiente. Igual que yo, igual que todos. Nadie esperaba que él viaje esa misma noche, se largue esa misma noche. Entonces, ahí es cuando recién sacan las fotos que él está sentado en La Paz y que no había bajado, como dijo, con la ayuda del ejército por atrás ni nada. Entonces yo le digo, seguís ahí, tenés tu avión, porque a mí me informan de que él tiene su avión y que puede irse cuando quiera. Que no le iban a ayudar a bajar a la ciudad, pero que podía irse cuando quiera. Y él tenía un avión efectivamente de boa. Y él mismo me dice, no te preocupes, que si yo veo que las cosas se ponen feas, porque había el rumor de que los iban a dejar entrar además a donde él estaba, que si las cosas se ponen feas, yo me voy, tengo el avión. A todo esto concurren los días, van pasando los días, el gobierno no cede ante esta posición, sigue el capricho, como decías vos, de cabalmente no vamos a ceder ante ninguna negociación, no vamos a ceder ante el cansancio de la gente, que se canse, que se vaya cansando. ¿Qué pasó en esos días? Bueno, Luis Fernando, al final yo me pasé toda esa noche tratando de convencer a una y otra persona de que tenían que sacarlo con seguridad, que él no le podía pasar nada, y casualmente estaban ya empezando a amedrentar a María René Liébana fuera de su casa. Entonces yo le hice ver de que si es que le pasaba algo, Flaco Borda ya había cambiado de casa, que si es que le pasaba algo, todos nosotros íbamos a pagar por la vida o la integridad de Luis Fernando Camacho. ¿A quién le dijiste? Al jefe de gabinete de Quintana, a asesores del MAS, al mismo Álvaro lo llamé en la mañana, horas previas a que él salga, y me dicen, pero si tiene su avión, ¿por qué no se va? No, es que él quiere que lo saquen. Entonces, a raíz de eso, de un pedido de él, es que sale en avión de la Fuerza Aérea. Voy a cumplir 27. Sí. Sos tan mala como se dice, sos tan tramposa, tan engañadora como se dice. Te llamas Nadia
Beller. Ok. Sí. Nadia Beller. Ok. ¿Cómo está? Buen día. Extrañamente, en la época electoral, que es conocida por ser época de guerra sucia, no era una mala persona. Nadie hablaba de mí, no tenía antecedentes de ningún tipo, ni políticos ni personales, pero cuando asumo este rol al que me siento llamada justamente por las organizaciones sociales con las que tuve roce a raíz de mi participación en el MAS. ¿De cuándo participaste en esto con movimiento social y estas cosas? De varios años atrás conocí a representantes de la justicia indígena de la CIDOB. Alguna vez intercambiamos criterios jurídicos sobre algunos casos. Abogada? Estudié Derecho, sí. Intercambiamos criterios jurídicos sobre algunos casos en los que se estaban vulnerando derechos de indígenas, de campesinos, interculturales, mujeres, que siempre fue ese el medio en el que yo me desenvolví. Y son justamente las mujeres interculturales las que me proponen como candidata. Yo no entro por dedazo al MAS, yo no entro por cuoteo, yo entro... ¿No sos militante o sos? No estoy inscrita en el MAS. Yo recién entro al MAS en junio por sugerencia de las mujeres interculturales. Como su representante, sí. Y como le digo, para entonces estuve en medios, estuve en debates, nunca se habló nada de mí, absolutamente nada de mí, pero asumo este rol y es la misma gente del MAS que está molesta, gente de Carlos Romero que jamás me quiso. Eso te iba a decir. Nunca estuvo de acuerdo conmigo. Me dicen que tenés malas relaciones con Carlos Romero, no tenés buenas relaciones con el ministro Héctor Arce. No. ¿No tenés tampoco? No, de ninguna manera. Justamente a mí me sacaron de la primera lista, se opusieron, inclusive dijeron en Conalcam dijeron en Codecam dijeron de que yo coordinaba con Waldo Albarracín, con Carlos Mesa para que yo no sea candidata. Y cuando hicieron el reclamo las organizaciones sociales de que Carlos Mesa había puesto a sus candidatos a dedo y se armó toda una revuelta en el departamento, es que ellos exigen que yo ingrese como candidata y recién ingreso en la segunda lista. Carlos Romero se opuso totalmente a que yo sea candidata. Eso te iba a decir, aquí hubo un conflicto en el movimiento del socialismo por las listas. Sí, yo no ingreso en la primera lista. Sí, pero lo curioso es que después del conflicto sos la única persona que cambia. Sí, correcto. Ajá. Justamente es por esto, porque no se estaba respetando lo que las organizaciones sociales pedían, y las organizaciones sociales pedían elegir a sus representantes, y yo era una representante de las mujeres interculturales. Ya, y una vez pasa la elección, se te ve con el grupo de Luis Fernando Camacho, se te ve como la mala de la película, la traidora, etcétera, etcétera. Matajari, si hubiera sido hombre, hubiera sido una genia. Seguramente. Sos mujer y sos... La forma más efectiva de desprestigiar a una mujer es decir que es una mujer de la vida fácil, ¿no? Ajá, sí. Vos has estado en todo este proceso desde días antes de la llegada a la presidencia de la presidenta Yanine, pero ya en un grupo con Luis Fernando Camacho. ¿Cómo llegás a Luis Fernando Camacho? En la época de campaña electoral, si bien yo no seguí la campaña que hizo el MAS porque no me invitaban a sus actividades, no me hacían parte de ellas, yo busqué otros grupos, sencillamente con la palabra, conversando con ellos, viendo, efectivamente aceptando que habían cosas que estaban mal en el MAS, pero que yo creía que desde mi participación podíamos hacer una diferencia, invitándolos además a apoyar, a aportar con sus sugerencias. De esa manera pudimos llegar a empresarios, pudimos llegar a grupos inclusive de comparsas y demás. Y esta gente es la que me lleva a Luis Fernando Camacho. No voy a dar sus nombres por respeto a esas personas, pero es esta gente la que me lleva a Luis Fernando Camacho. Y bueno, pasa el tema del fraude de las elecciones. ¿Vos sos consciente que hubo fraude? Es lo que dicen las evidencias, ¿no? Y no se puede tapar el sol con un dedo. Un fraude no es algo que se divulgue entre toda la gente, es algo que se digita entre cuatro paredes y entre un grupo muy cerrado de personas. ¿Vos lo conoces a Evo Morales personalmente? ¿Has conversado con él? A más de un saludo no he pasado con él. ¿A García Linera? Sí, a él sí. A él sí lo conozco.
como político se puede tener un criterio de él, yo tengo un criterio de él como la persona que he conocido, una persona que siempre fue respetuosa conmigo, me impulsó inclusive a crecer como persona, a escribir, a leer, siempre me recomendaba libros y demás, o sea, mucho se ha hablado de la admiración que yo le tengo y parte de eso, parte de la relación personal que él me dio, ese trato de confianza para conmigo, pese a que Carlos Romero me deshacía, no me tomaba en cuenta, se quejaban de que yo no hacía campaña y al mismo tiempo no me invitaban, pero él me decía, usted tranquila, haga su agenda aparte, está bien lo que hace, siempre me apoyaba de esa manera, era un estímulo y desde esa parte yo le tengo un agradecimiento personal a la persona, no al político, a la persona. Okay. Llegás a Luis Fernando Camacho, ¿cuántos días antes o cuánto tiempo antes de las denuncias del fraude y todas estas cosas? ¿O simultáneamente? Habíamos conversado un par de veces con él antes, pero antes de la elección. Sí, sucede en la elección. Que hablamos de esa situación y que había el fraude y se empieza a convulsionar el país, habían los enfrentamientos. Yo soy una persona muy sensible y siempre me conmocionaba lo que pasó en Montero, me conmocionó mucho los enfrentamientos que había en la villa. Yo trataba de parar, tengo los mensajes a mis grupos, inclusive amigos, gente del MAS, donde les decía, no vayan, no se confronten, son pocos, lo van a matar, no hagan eso, esperen. En una primera etapa inclusive pensamos de que esa auditoría podía salir favorable al MAS. Inclusive yo le decía, el presidente ha llamado a la auditoría, ¿por qué ustedes se están enfrentando? Esperemos a ver qué resultados arrojan. Siempre procuré de que no se vayan los enfrentamientos y lo tengo todo en mi celular, en cualquier momento lo puedo mostrar. Siempre procuré que no se vaya el enfrentamiento y bueno, ya constatado el fraude, asumo este mismo rol, pero ya con el conocimiento de Luis Fernando y a nivel nacional con otras organizaciones, ya no solamente con los interculturales, ya no solamente con el grupo de la universidad. Aquí hoy estaba leyendo, he tenido que pedirle a alguna gente que me ayude. Tengo un par de correos, de post de Luis Fernando Camacho donde se refiere a vos, hablando bien, que participaste en hechos en toda la cuestión de las negociaciones para lograr la pacificación del país. Hay documentos, publicaciones de Infobae Argentina, donde te ponen a vos como una de las personas que más negoció, que más participó. Lo escuchaba a Jerry Justiniano esta mañana, casi como si él hubiera sido la estrella de la pacificación del país. Y después me pongo a hablar con alguna otra gente y nos venimos a enterar que Luis Fernando Camacho no participó, ni Luis Fernando Camacho ni Jerry Justiniano participaron nunca en la pacificación del país. ¿Cómo es esto? A ver, aclararme porque entiendo que vos estuviste ahí. ¿Ellos no estuvieron en todo el proceso previo? Le explico cronológicamente. Tras la salida de Evo Morales, los sectores se van desesperándose, no los nacionales, sino los segundos, los departamentales, digamos en jerarquía en la organización, porque ellos son bastante orgánicos, de menor jerarquía, y me buscan, y yo a todos se los pongo a disposición de Luis Fernando. Pero yo no quería salir en nada, yo no quería que se hable de mí, yo no quería que se me agradezca, yo no pedí nada a cambio. Sencillamente yo lo que hacía era traerlos y decirles, aquí está, él les va a decir que no les van a hacer nada, no los van a perseguir, mentira que los van a meter presos, esto no es contra las organizaciones no son un MAS, se respeta la institucionalidad de sus organizaciones y no se los va a perseguir, aquí está. Y él, a raíz de este acercamiento que yo le hacía con las organizaciones, él hacía estos videos donde él decía que él era el garante, Luis Fernando. Pero al no estar él en Palacio y al ser Jerjes una cuota de él dentro de Palacio, entonces el que asume el resto de las actuaciones con esta gente, por ejemplo, uno de los primeros que vinieron fueron los del CONAMAC, y a los del CONAMAC les dieron un ministerio de Ordóñez que está bastante cuestionado y que no es de consenso con las otras organizaciones sociales, pero fue como una muestra de que un acercamiento a las organizaciones sociales les puede traer un buen resultado al resto de las organizaciones, lo pusieron Ordóñez. Entonces ya ese tipo de cosas ya las siguió Jerjes a raíz de lo que
yo articulé con las organizaciones y con Luis Fernando. Ya. Después viene la verdadera y gran pacificación del país. A ver, primero llegan acuerdos sectoriales con organizaciones y luego está la reunión grande en Palacio de Gobierno donde están todas las organizaciones en las que ahí sí participa Jerez Justiniano. No, le aclaro. A ver. Ya yo me había vuelto de La Paz acá a Santa Cruz y recibo una llamada que yo todo el tiempo estuve comunicándome y diciéndole, iban a Plaza Murillo, iban a la avenida Arce a enfrentarse, y yo les decía, vuelvan, no hagan eso, los están matando, están entrando presos, miren, ¿quién los va a ir a defender? Creo que le he pasado captura de pantalla de la lista, esa tengo, sí. De la lista de gente que yo hacía sacar de la cárcel, que era gente que no tenía recursos, había otra gente que se les encontraba con cohetes y demás, y esa gente tenía su situación un poco más grave y ellos están en proceso, pero la otra gente ha ayudado a hartísima gente, casi 50 personas a salir de la cárcel, entre campesinos interculturales que muchas veces eran hasta obligados, el mismo Luis Fernando lo dijo, les amenazaban con quemarle las casas y demás, y era gente humilde que estaba por necesidad marchando y que había que sacarla de la cárcel, era un acto de justicia sacarlos, además de que de eso dependía que los grupos se vayan acercando y vayan deponiendo actitudes. Ya. Yo vuelvo acá y me llaman de nuevo las organizaciones y que de una vez, de que ya estaban cansados, acababa de pasar lo de Sencata un día o 2 días antes, muchas bajas, no estaban en posición de ellos continuar, el pueblo estaba ahogado, estaba con hambre, no había combustible, todos los productos escaseaban, entonces me dice, ¿qué podemos hacer? Yo le digo, vayan a negociar. Pero nos están persiguiendo, no los están persiguiendo. Yo voy a ir de garante de que ustedes van a entrar y no los van a perseguir. Y ya no lo llamo ni a Luis Fernando ni a Jerjes. Exprofesamente yo lo llamo a un asesor de Yanine, de la presidente. Luis Fernando Roca. Y le digo, por favor, Luis Fernando, ayúdenme, le garantizo que con esto se pacifica el país. Y un poco de temerosidad, yo la procuro la reunión, me dijo, pero ¿no será de que están entrando a Palacio para tomarlo? ¿De que es una trampa? ¿De que ellos van a estar ahí y luego cómo lo sacamos? No, le digo, yo voy a ser garante de que el Palacio no se va a tomar, lo hacen de buena fe, tienen miedo. ¿Vos estuviste ahí ese día? Yo estuve ahí ese día, yo viajé ese mismo día. Yanine no tardó ni 5 minutos en aceptarme, pese a que ella tenía otra agenda, pospuso todas sus actividades. ¿Cómo son tus relaciones con la presidenta? Yo no la conocí hasta ese día. Ya. Ese día la conocí. No dudó ni 5 minutos en aceptarme la reunión, que era de un día para otro. A las 6 de la tarde teníamos todas las representantes de todas las organizaciones sociales. Estábamos Yerko Núñez y Yanine. El ministro Murillo llegó un poco tarde, pero llegó y era uno de los principales que las organizaciones querían que esté, porque había surgido eso de que iba a salir a cazar y demás. Y él les aclaró ahí, les dijo, ¿ustedes hicieron algo? ¿Ustedes están haciendo esto? No. Entonces, ¿de qué tienen miedo? Ustedes pueden circular por Bolivia cuando les dé la gana, este es su país, les dijo. La verdad que lo sorprendió porque no era el Murillo que ellos veían en la tele, era una persona más agradable, más accesible, se prestaron a bromas. Fue una charla bastante... Antes de sentarse en la mesa. Distensionada. En realidad, ese día se firmó la paz, aunque no lo crea, porque se dijo, vamos a llevar a un acuerdo y mañana vamos a salir en comunicado de prensa a levantar todo. Ese día, al ofrecerle las garantías, ya estaba consolidada la paz. Ese día no estaban ni Luis Fernando Camacho ni Jerez Justiniano. No, Luis Fernando no estuvo ese día ni el resto de los días. Él se volvió a Santa Cruz y siguió en sus actividades cívicas y quedó totalmente fuera de esta pacificación nacional. Ya. Totalmente fuera. Y Jerjes, yo le había pedido a Jerjes que esté porque tenían que estar los 2 ministros principales. Y Jerjes me dijo de que no podía porque eran los 15 años de su hija y él se volvió a Santa Cruz. No, ¿en serio? O sea, el país ardía y el cumpleaños de su hija era, bueno, 15 años. Es un poco entendible, ¿no? No es entendible. Pero en fin, cada uno sabrá lo que hace. Sí. Yo le dije de que por favor inclusive después surgió el tema de que yo no tenía posibilidad de coordinar. Mire, las personas que más me ayudaron a hacer esta reunión, en realidad, y que no se habla de ellos, fue Luis Fernando Roca y fue la hija de Yanine. Luis Fernando Roca me pasó directamente con la hija de Yanine y la hija de Yanine me ayudó a coordinar absolutamente todo, desde el protocolo.
Ella se hizo cargo absolutamente de todo, porque no había otra persona que lo haga, y lo hizo perfectamente. Lo organizaron todo bastante rápido, se accedió bastante rápido, entonces yo les comunico a las organizaciones, están todas las garantías, yo voy a ir de garante, nadie los va a tocar, los tocan ustedes, yo estoy de por medio. Y del otro lado también les dije, entran y salen con su acuerdo y luego vienen todos a charlar. Ya. En realidad ese día se firmó la paz. Lo que sucedió los otros 3 días posteriores y las mesas y demás eran detalles, pero la base era ofrecerles las garantías constitucionales que ellos querían que se las refrenden nuevamente, como para tener un documento de decir no había necesidad de hacer leyes especiales, leyes de amnistías, de cosas como esta, pues no tenía sentido. Las garantías sindicales están reconocidas hasta en la Constitución Política del Estado. Es redundar sobre cosas que ya existen, pero ellos lo necesitaban que el gobierno les firme que iba a respetar justamente la Constitución Política del Estado, las leyes y las garantías que los protegen. No sé si seguís en contacto, pero ¿cuánto de avance hay en lo negociado? Ya está prácticamente, es que como le digo, ese día se consolidó. Lo demás son detalles. Con las organizaciones me llaman absolutamente todos los días. Ajá. Todos los días, no hay un solo día que no me llamen, hasta por sus presos, todavía me piden que les siga ayudando. Las personas que estaban en una situación un poco más complicada, quieren que se les asesore, no tienen recursos, muchos se han sentido inclusive abandonados. Fuera de la nacional, las departamentales y las regionales, no llega la comunicación. Recién hicieron una convocatoria a un ampliado nacional. Entonces, como que recién se va a comunicar qué fue lo que pasó y hay una situación de incertidumbre total y todavía hay el miedo y todavía hay muchas situaciones, pero ya ese día que firmamos el acuerdo se levantaron los bloqueos, circularon las movilidades, entraron alimentos, volvió a entrar combustible. Ese día se firmó la paz y ese día solo estábamos 4 personas. Yerko Núñez, el ministro Murillo, Yanine Áñez y mi persona frente a las organizaciones sociales. Y es esa la foto que sacan de mí, de ella o de mí al lado de ella. Es esa la foto que sacan. ¿Cuando está con el vestido rojo? No. La que está con el vestido rojo es en la reunión grande. Sí. Que llamó la atención. ¿Quién era de vestido rojo? Todo el mundo, nadie sabía quién era vos. Sí, creo que sí estaba de vestido rojo. Estaba. Esa es ella en la reunión. Estaba porque mirábamos y ¿quién es la de vestido rojo? Porque te movías. Sí, lo que pasa es que los periodistas miramos eso. ¿Quién es la que se mueve? No los que hablan, porque los que hablan los conocemos. El que se mueve por detrás con tanta libertad es el que nos llama la atención. Lo que pasa es que surgían reclamos de las organizaciones sociales y me llamaban. Yo no había almorzado ese día. Me ausenté media hora para almorzar y me dijeron que me buscaron absolutamente todos. Me fui media hora a una cuadra, al Alexander, que está a una cuadra, y me dijeron que me buscaron todos, que se hizo un escándalo porque todos me buscaban y no sabían dónde estaba y qué había pasado y tenía 1000 llamadas en el celular. Ellos me requerían cada minuto y de un extremo a otro del salón hasta para que se les dé la palabra porque decían que no se les escuchaba, que eran unos los que manejaban el micrófono. Los reclamos que siempre surgen al ser mucha gente. Claro. El día de la renuncia del presidente Morales, ¿dónde estabas? El día de la renuncia del presidente Morales estaba en la ciudad de La Paz. Luis Fernando Camacho, ¿dónde estaba? En La Paz. Luis Fernando me hizo ir a La Paz. Ya. Antes de la renuncia del presidente Morales, hay 2 visitas de Luis Fernando Camacho a La Paz. Frustrada la primera, que fue después del Cabildo se va. Y esa es frustrada, y él se tiene que volver. Esa es cuando luego se va con un grupo de 6 personas y se tienen que volver también. La primera sí, primera retorno. Exactamente, cuando se va con el grupo de 6 personas, lo suben casi secuestrados a un avión. Si lo sabes me lo contestás, o si querés me lo contestás. Hubo esa especie de secuestro. Yo tengo entendido ahora, después de mucho tiempo, que no hubo secuestro y que el avión incluso, a ver, un ratito, más allá de eso, que había un helicóptero listo incluso para sacarlo del país si la cosa estaba mal, y que por el otro lado le pusieron un avión que él pidió. ¿Cuál? ¿Vos sabés algo de eso?
Bueno, después de que él no quiso retirarse toda la noche porque él tenía un avión de Amazonas. Ese fue un acto espectacularmente bueno. Él tenía un avión. Ahí creo que cobró un espacio nacional. Pero esto que te estoy preguntando es cierto o no es tan cierto y hay detalles. Como le digo, él tenía un avión particular de Amazonas esperando sacarlo. Sin embargo, en la mañana él accede que se lo saque del aeropuerto. Él accede que se lo vuelva a Santa Cruz. Él accede en otro avión. En el de las Fuerzas Armadas. En el de las Fuerzas Armadas. No hubo tal secuestro. Se ve que él camina hacia el avión, ¿no? Uh-huh. ¿Hay un avión, un helicóptero chileno o un helicóptero que podía sacarlo para Chile o que el helicóptero podía venir de Chile? Particular, por supuesto, no estoy hablando del gobierno chileno, no, estoy hablando de Chile está muy cerca del Alto. Ese es un detalle que yo no podría entrar porque es algo que yo no puedo probar. Uh-huh. Pero has conocido el rumor también. Sí, se habla de todo, ¿no? Ajá, sí. Pumari, ¿cuándo llega y cuándo es el acuerdo? ¿Vos ya estabas? ¿Hotel Casagrande puede ser? Uh-huh. Hotel Casagrande, vos estabas en la zona. Sí, sí. Sí. ¿Ahí es cuando llegan los acuerdos con Pumari? En realidad, cuando yo acerco a las organizaciones sociales, no estaba presente Pumari. Uh-huh. A Pumari Luis Fernando me presenta como que yo fui la que estaba ayudando en todo este tema y que gracias a mí se estaba logrando y demás, y eso hay que reconocerlo que lo hizo con muchísima gente, inclusive hizo retirar algunas publicaciones de gente que le responde a él, que es activista acá en Santa Cruz. ¿En contra tuya? Que eran en contra mía. Y él siempre me dijo, si no lo hago público es porque vos no quieres, y efectivamente yo no quería, no buscaba ningún tipo de reconocimiento, no buscaba nada a cambio de lo que hice, nunca pedí absolutamente nada. ¿Y seguís sin pedir? Sigo, y no lo voy a hacer nunca. Yo no buscaba absolutamente nada, y es verdad de que él, desde el día que cayó Evo, él quería que yo salga y decir de que yo les estaba colaborando para que deje la gente de atacarme, porque surgió una suerte de que todos los masistas eran apestados y a todos los masistas habían que agarrarlos por más que nunca hayan agarrado un peso del Estado. Uh-huh. Era eso lo que se movía en las redes sociales, por más de que no hayamos tenido ninguna participación ni en los hechos de violencia, ni en el fraude, ni nada, pero todos los masistas tenían que ser agarrados. Entonces él sí quería salir y decir cuál era el rol que yo estaba teniendo y yo no se lo permití. Eso es totalmente cierto. Entonces, bueno, ya a raíz de lo que salgo con la presidenta es que recién él se ve en la obligación de tener que aclarar esta situación, ¿no? Lo de Pumari. Pumari, yo lo conocí ahí justamente en Casagrande, le dijo quién era yo, que le estaba ayudando. Inclusive Pumari a mí me pidió ayuda alguna vez porque a Pumari le ofrecieron un ministerio y no se lo estaban respetando. Y le pusieron un ministro. Estoy bien informado entonces. Y le pusieron un ministro que el de deportes, que estaba molestando a la gente potosina, que tiene no sé qué antecedente y que pedía que lo cambie, y me dijo, por favor. No sé por qué, parece que en medio no lo escuchaban, pero Pumari no entraba a las reuniones. Pumari prácticamente llegaba a la foto, a lo último. Pumari hoy se ha convertido en un hueso duro de roer. Luis Fernando Camacho no logra hasta ahora mostrar un acuerdo con él. Yo tengo entendido que hay un documento firmado, sí. De ese documento se habla que ha sido en las últimas horas, y yo me termino de distanciar totalmente en la ciudad de Potosí, y si se me ve en ese grupo en Potosí, que fue donde fuimos a charlar justamente del video que iba a hacer Luis Fernando, es porque por seguridad tenía que estar con ellos. La única seguridad mentira que a mí se me proporcionó seguridad ni nada. Yo me lancé a hacer lo que tenía que hacer y quedé sola, atacada por el MAS y atacada por gente cívica, por gente de la oposición, atacada por ambos frentes y sin ningún tipo de resguardo, ni siquiera del Estado. Peor vamos a hablar de parte de ellos, que fueron los beneficiados con mi ayuda. Entonces me dicen, tenés que quedarte acá porque mi seguridad está acá conmigo, vení, vas a estar detrás de nosotros. Esa es la razón por la que se me ve cerca en esa foto y que no se me ve antes en otras reuniones ni nada.
pero ahí yo me distancio totalmente y lo que pasó de ahí a la fecha no conozco. Porque habían situaciones con las que yo no estaba de acuerdo. En primera, y en segunda, que mi rol era justamente ese, mi rol era la pacificación. Yo no voy a ayudar a desprestigiar ni a hacer otro gobierno. No está dentro de mi interés. Mi interés era que deje de haber tanta sangre, tanta muerte, tanto enfrentamiento, que dejen de haber tantos presos, gente humilde que estaba hasta obligado por necesidad. Ese era mi único interés. ¿Vas a seguir haciendo política? No, bueno, en realidad todos estos son actos políticos, claro, se quiera o no se quiera, pero ser yo nuevamente candidata no está dentro de mis intereses. Se dijo también, y fue gente del Ministerio de Romero la que dijo de que yo estaba trabajando, que era jefe de gabinete, creo, en todos los ministerios habidos y por haber, igual de que soy chola de todos los masistas habidos y por haber. Lo mismo dijeron que yo trabajaba en todos los ministerios, sacaron aclaración. De este gobierno. Sacaron aclaración de que yo no trabajo absolutamente en ningún lugar, no tengo ningún contrato, ningún cargo, ningún tipo de... ¿Tu relación con la presidenta? Ese día... ella quedó agradecida, una relación de respeto. Veo que es una mujer a la que también atacaron por su condición de mujer, le atribuyeron un video pornográfico, la misma situación, solamente que ella tiene todo un equipo por atrás que la puede defender y habla para bien de ella, y además que lo está haciendo bien, ha logrado estabilizar el país. ¿Vos crees que ella va a ser candidata a la presidencia? Por lo poco que sé, no está dentro de sus planes. Por lo poco que sé, no está dentro de sus planes. Inclusive se habla de que ella pudiera ser una autoridad pero regional de su departamento. Ella ama a su departamento, pero por lo poco que sé, ella no tiene ninguna intención de ser una autoridad nacional electa en los próximos 5 años. Arturo Murillo es visto por el MAS fundamentalmente como un mal tipo, o como Torquemada, el que viene a destruir todo. ¿Vos lo conocés, Arturo Murillo? ¿Has conversado con él? No sabría decirle cuál es la posición que tiene el MAS, porque como le digo, siempre me mantuvieron al margen y ahora lo publican por todos lados. La percepción que había de las organizaciones sociales con respecto a Arturo Murillo era esa entrevista que le hicieron y que dijo que iba a ser implacable, iba a salir a agarrarlos a todos y demás. Pero creo que en esta negociación se vio el lado humano de Arturo Murillo, no el lado de trabajo de Arturo Murillo, y se limaron las asperezas. Como le digo, mire, hay una publicación que se la voy a pasar donde hay un choque de manos con las Bartolinas, que son, y creo, de todas las organizaciones sociales, el bloque más duro, y con sonrisas y demás. Creo que se limaron esas asperezas y que se dio paso a otro tipo de imagen de Arturo Murillo. Y mi trato con él es el mismo que con la presidenta, quedó ahí una situación de respeto y nada más. ¿Adriana Salvatierra no te quería, de verdad? ¿Es verdad? No me quería nadie en el MAS. ¿Por qué? ¿Porque viniste a apartar gente? Porque yo no compartía ni siquiera su visión de hacer política. Ni siquiera su visión de hacer política, me parecía de que no era para nuestro contexto social o para nuestra cultura. Y ellos se mantenían en eso, y además de que como yo había sido resistida en la primera lista, Adriana quería que yo sea candidata por uninominal, no quería que sea candidata plurinominal. Quería que sea además una circunscripción en la que se sabía que jamás iba a ganar el MAS, la circunscripción 44. ¿En algún momento te propusieron para candidata a senadora? Surgió una situación en la que después de que Evo Morales sabe que no me querían en las listas, conminó a que si yo no iba a primera senadora, si no me ponían en franja de seguridad, yo iba a ser la primera senadora. Y eso lo dijo abiertamente Flaco Borda, Rolando Borda. Sí, de ahí sacó la información. No de él, pero sí de los entornos. Estuve averiguando de vos desde ayer hasta hoy, a partir de ese contacto que tuvimos. ¿Cómo ves que esto se va? Porque todavía no está 100% pacificado. Ya está 100% pacificado, no hay movilizaciones, no hay movilizaciones, pero está Torrico todavía en lo suyo, siempre hay algunas cosas que están estorbando a la gente. Si bien es cierto que el grueso está en la Embajada de México,
todavía hay gente que intenta que esto se salga de control. Pero son posturas personales, ya no responden a la masa de las organizaciones. Tal vez pueda salir algo de este empleado nacional que se está haciendo. Sí, tu relación es más con las organizaciones que orgánicamente con el MAS. Con el MAS no tenés ninguna. Con las organizaciones, con el MAS. Con el MAS orgánicamente no tengo ninguna relación. Ninguna. Nunca estuve en sus actividades, ninguna, de ningún tipo. ¿Qué dicen las organizaciones sociales masistas de tu rol en este último tiempo? Ojo, te han llamado por teléfono, te han dicho por favor ve esto, ayúdanos en esto, garantizarnos que va a ir, es decir, por un lado hay una participación proactiva tuya, pero en lo político se puede ver de otra manera. Bueno, puedo mostrarles bastantes chats, conversaciones donde... ¿Todo lo guardas en tu teléfono? Yo no borro absolutamente nada. Yo no borro absolutamente nada. Tengo conversaciones de muchos meses y sobre todo estas últimas donde me dicen de que ellos saben quién soy, que están agradecidos, que saben lo que hice, que no importa lo que digan, de que mi conciencia es la que tiene que estar tranquila, y es en ese sentido en realidad en el que yo me manejo. En ese sentido, inclusive he recibido un mensaje de Adriana Salvatierra, por ejemplo, donde dice de que más allá de cualquier cosa ella no está de acuerdo con estos ataques que se hagan a la condición de mujer por ser mujer, justamente, de mucha gente, de Hugo Moldis, organizaciones sociales, lo mismo Rolando Borda, igual solidarizándose bastante con lo que está sucediendo, que ellos saben la verdad y que saben que yo en realidad fui para parar esta situación. ¿Te puedo hacer una pregunta de mucho tiempo atrás? Sí. ¿De mucho tiempo atrás? Año 2015, Sucre. ¿Vos estudiaste en Sucre? Sí, estudié. ¿Vivías en Sucre? Sí. ¿Ahí comienza tu relación con Héctor Arce Saconeta? Yo a Héctor Arce Saconeta lo conozco porque estuve en un protocolo en la promulgación del Código Procesal Civil. Ya. De ahí lo conozco como lo conocemos todos. Héctor Arce siempre fue una persona muy accesible. Y además de eso, de pasar del saludo y demás, alguna consulta alguna vez. ¿Nunca más ninguna relación? No, de ninguna manera. Yo nunca trabajé con él como se insinuó, absolutamente nada. Entonces no es verdad lo que se comenta, que lo colaboraste muchísimo en la parte del tratamiento de la ley que finalmente buscaba darle a Evo Morales saltar el referéndum del 21 de febrero. Hubo un intercambio de criterios jurídicos en esa situación, pero más de eso, yo no formé parte jamás de su equipo, no trabajé con él, nunca nada. ¿Con el equipo de García Linera? Como le digo, él para ¿Tampoco conmigo, como equipo entonces? O sea, yo no trabajé remunerada del Estado por él, no. Él fue tal vez la única persona que vio con buenos ojos que yo sea candidata del MAS. Me dijo que era un buen perfil, que no me peleé con nadie, que tenía que hacer vocerías, me impulsaba a escribir artículos, me impulsaba a leer. Como le digo, fue no sé si llamarlo como una actitud paternalista de querer que yo explote algún potencial que podría tener. Esa fue la relación que yo tuve con él. Él siempre, y creo que lo hace con mucha gente, no solo conmigo. He intercambiado alguna vez un criterio con otras personas y él siempre tiene esa actitud de impulsar a la gente a que lea, a que escriba, a que se supere y demás. Como le digo, ¿sos cruceña? Sí. Como le digo, es más personal que político. ¿Sos cruceña? Sí. ¿Te criaste aquí? Sí. ¿Los últimos 7 años los viviste afuera? 7 años viví, sí, viví en Sucre. En Sucre, estudiando. Me fui a estudiar y me quedé a trabajar allá. Retorno acá por una situación de salud de mi madre en la que no tuve ningún nexo con la política tampoco, simplemente vine porque era una situación emergente y dejo mi vida totalmente colgada en Sucre porque era mi prioridad justamente atender a mi madre. ¿Y estar en La Paz en este tipo de cosas, ya te volviste acá, ya no volvés? ¿A La Paz?
¿Vas a seguir trabajando todavía en algún proyecto? Es que en realidad yo no tengo un proyecto. Yo acudo al pedido de que me hace esta gente con la que yo tengo una responsabilidad. No voy a La Paz hoy. Tenía que ir, me llama gente de FEJUVES del Alto, de las 20 provincias y demás. Todavía hay situaciones, por ejemplo, no está en mis manos solucionar el hecho que les hayan impuesto a Ordóñez como candidato, como ministro. No está en mis manos y surgen las quejas. Mire que Ordóñez es su ministerio y él debería haber aglutinado a las organizaciones sociales y no lo hizo porque no está en su capacidad, no los representa. Y me llaman y me invitan y me preguntan y me piden ayuda. Todavía hay mucha gente presa. Si Luis Fernando Camacho y Marco Pumari te piden que los colabores en su campaña. No los colaboro. No te digo que te peleaste, pero algo se ha roto con Camacho. No necesariamente. Lo que pasa es que no está en mi afán ni estuvo en mi afán hacerlo presidente. No está en mi afán ni estuvo en mi afán hacerlo presidente. Yo vi su lucha cívica y pensé que se iba a quedar ahí. Como cívico, como él dijo, como él mismo lo manifestó muchas veces y ahora surge la posibilidad de que él sea candidato, entonces no estaba en mi afán hacerlo presidente. Yo no lo hice por él. Yo lo hice por tranquilizar a Bolivia, no lo hice por él. Hace unos días, ahorita cuando decís no está en mi afán hacerlo presidente, hace unos días recibí una llamada de gente de Sucre precisamente, que me hablaban de la posibilidad, mira, acabo de recordar lo que me hablaban de la posibilidad de que Pope ha podido ser candidato a la presidencia de la República. ¿Vos sabés algo? Es decir, ¿ha podido ser presidente de la República? El falangista sucrense ha podido ser presidente de la República. Es cierto, vos sabés algo, le mandaron un avión a Pope incluso para que viaje a La Paz. ¿Sabés algo de eso? Sí, algo supe que tras la primera renuncia de Borda se abría la posibilidad de elegir un nuevo presidente de la Cámara de Diputados y debiendo de tratarse además la renuncia de Adriana Salvatierra, que era un acto público, claro, de fe pública, y se daba por aceptado en ese momento y pudiendo elegirse un nuevo presidente podía haber sido la persona sobre la que recaiga la entonces habían dos posibilidades. La primera era que se haga la sucesión como se hizo con la presidenta Yanine, renuncia presidenta, primer vicepresidente y queda la segunda vicepresidente. La otra era que salte, renuncia a la presidenta, va a diputados, renuncia el presidente y ahí le tocaba a Borda. No, es que la primera renuncia fue la de Borda. Ah, claro, la primera renuncia es la de Borda. Si renuncia, bueno, pero igual, al saltar de Senado a diputados y no estando Borda, le tocaba a Horacio, ¿se llama? ¿Cómo se llama Pope? Horacio Pope. Lo que hacen es convocar para que sesione la asamblea y no se presenta nadie de la bancada del MAS. Y en esa sesión debía de tratarse la renuncia de Rolando Borda. No, Rolando. No recuerdo. ¿Edgar? Sí, creo que sí. Creo que es Edgar Borda. Debía de tratarse su renuncia. Y debía de ponerse un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y podía haber sido Pope por toda la representatividad que tuvo siempre confrontacional con el gobierno. Y además había la posibilidad de que asuma él la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero no llegó y luego se presenta la renuncia de Adriana Salvatierra y bueno, se ve que debía de asumir la segunda vicepresidenta del Senado porque alguien tenía que convocar además. Claro. Entonces ya ahí hay nueva presidencia en Senado y ya queda fuera de esta posibilidad Horacio Pope, ¿no? Creo que en la tardanza estuvo el peligro. Sí, ¿no? Claro, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, dice el dicho. Ibas a ir a La Paz, ¿por qué te siguen convocando? No me convoca el gobierno, no me convoca... ¿Por qué te convocan los movimientos sociales o la gente? Porque en alguna medida no sienten, no sé si es que es real su sentimiento, pero no sienten que llegan.
no sienten que llegan y ya vieron de que yo pude lograr lo que ellos necesitaban en su momento y me exigen que se cumpla y todavía aquí, por lo menos en Santa Cruz, hay mucha zozobra de algunos dirigentes que están en provincia, que están en el campo porque se siguen sintiendo perseguidos. No sé si no llegó la comunicación de La Paz. Yo les garantizo de que no, que ya se firmó y demás, pero me dicen, velo por favor, y me dicen, por favor, pregúntale a Murillo si nos está persiguiendo, por favor, ve esta gente que está presa y cosas de esa naturaleza, ¿no? Jorge Justiniano dice que la presidenta quiere hacerse cargo de mucho dinero en el Ministerio de la Presidencia y por eso lo echa. ¿Te parece justo, te parece correcto que cargue de la manera que está cargando con la presidenta después de haber sido el hombre de confianza? Es más, yo destaqué, antes de conocer de que él no participó en la pacificación, sí en el diálogo, después de que se había acordado todo, yo destaqué su participación, viéndolo como casi como la estrella del gabinete, y ahora es un crítico, pero muy duro. ¿Vos crees que esto perjudica o beneficia a Luis Fernando Camacho? Luis Fernando Camacho está fuera, ya no es comité cívico, ya no le tienen la consideración del presidente cívico. Hoy día es un candidato más y un político más. Está fuera completamente del gabinete porque todavía tiene varios ministros y tiene funcionarios importantes en la repartición pública. Es que, bueno, yo no debería de referirme a esto, pero si quiere que le diga lo que yo percibí estando allá, Jerjes era una línea de Camacho dentro del gobierno y tal vez Murillo y Núñez eran la línea de ella. No sé si es que en algún momento llegó a ser su hombre de confianza. Era otra línea. Era otra línea totalmente aparte y bueno, me imagino que las líneas se siguen manteniendo, solamente que se suscitó una situación por la cual Jerjes dejó el cargo. Porque quedan, y los otros ministros, bueno, eso tampoco lo sabes porque no has estado allá. Me imagino que siguen manteniendo cada uno su línea como una suerte de, no sé si de cuoteo. O sea, Camacho sigue en el gobierno. Tiene varios ministros que han sido sugeridos por su línea. Bueno, te agradezco mucho haber venido. No había sido tan mala. No importa. Te pusiste, te amenazaron. Bastante. ¿Te asustaron? No. Hice lo que tenía que hacer. No, ahora no estás un poquito asustada. Puede ser, pero no por ello habría dejado de hacer lo que hice. Era una obligación, no era una posibilidad. Si la presidenta te llama por algún motivo, ¿vas y la ves? Si tiene que ver con esto de seguir ayudando a que la situación se estabilice y que la gente deje de sufrir, lo hago las veces que tenga que hacerlo. Te agradezco por venir. Gracias a usted. La gente te va a conocer mejor ya. Ese fue el relato de Nadia Beyer. Por un lado, termina confesando que ella coordinaba con Luis Fernando Camacho desde el acercamiento que ella tenía en las filas del movimiento al socialismo. Posteriormente relata que ella fue parte de la Comisión de Pacificación del gobierno en transición con las organizaciones sociales. Nadia Beyer se describe a ella misma como un elemento indispensable en el proceso de pacificación. Además que ella misma gestionó la libertad de unas 50 personas que habrían sido detenidas en La Paz. Pero en las redes sociales exigen que se investigue la situación de la joven Nadia Beyer, porque así como se la ve en las filas del movimiento al socialismo, también se la vio en momentos indispensables del gobierno transitorio de Yanine Áñez y de la misma forma en la campaña de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari para ser candidatos a presidente y vicepresidente para las elecciones de este 2020. Nadia Beyer termina revelando en diferentes entrevistas que ella coordinaba con Luis Fernando Camacho, incluso al punto
de hacerle escuchar las llamadas que ella le hacía al ex vicepresidente Álvaro García Linera, donde Luis Fernando Camacho le decía lo que tenía que plantearle al ex vicepresidente de Bolivia, lo que generaba confianza de Luis Fernando Camacho en Nadia Beller. Al respecto de todas las declaraciones de Nadia Beller, que hizo segura de que el movimiento al socialismo no volvería tan rápido al poder, ahora diferentes voces de las filas del movimiento al socialismo exigen una investigación a Nadia Beller por sus declaraciones que son tomadas como si fuera una traición al movimiento al socialismo porque ella daba información a Luis Fernando Camacho. Al respecto de estas declaraciones, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que corresponde que se investigue a esta joven cruceña, quien al parecer es bastante afín a diferentes orientaciones políticas en el país? En un momento al movimiento al socialismo, en otro momento al gobierno en transición y posteriormente al movimiento de Luis Fernando Camacho. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.